En la quietud de la noche, mi apartamento era un faro solitario. Mis ojos, sin embargo, se fijaban en la oscuridad de enfrente. Una inquietud sutil, un presentimiento helado, comenzaba a anidar en mi alma. Algo no estaba bien. El edificio, un gigante silencioso, parecía observar, vacío, desolado, pero con una presencia innegable. Los días pasaban, pero mi mente regresaba siempre a esa ventana. Una rutina rota por miradas furtivas. Entonces, un destello, un parpadeo fugaz en la oscuridad. Lo imaginé, me acerqué. El corazón latiendo, nadan solo sombras. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La paranoia comenzaba a crecer. Los días se convirtieron en una espera tensa. Y entonces la vi en una silueta oscura, inmóvil, en una ventana. Me froté los ojos, incrédulo. Un truco de la luz, pensé. Pero al mirar de nuevo, la figura se había ido. La búsqueda en línea reveló la verdad. El edificio estaba abandonado, vacío por años. ¿Qué había visto entonces? La duda se convirtió en obsesión. Instalé una cámara, un ojo vigilante, apuntando directamente al misterio. Día tras día, la cámara grababa el vacío. El edificio permanecía inerte, un monumento al silencio. Pero una noche, la verdad se reveló. Una sombra en un movimiento lento en la ventana. Mi corazón se detuvo. El miedo me impulsó. Armado solo con una linterna, decidí enfrentar lo desconocido. Crucé la calle. El interior era un mausoleo de polvo y escombros. Crujidos y goteos rompían el silencio opresivo en cada paso. Un eco. Subí las escaleras, la linterna danzando sobre pasillos vacíos y puertas cerradas. La tensión era palpable. Finalmente, la puerta entreabierta, como una invitación macabra. El departamento desde donde me observaban. Entré en vacío, en completamente desprovisto de vida. Solo polvo y telarañas. Un escalofrío me recorrió. Me acerqué a la ventana, la misma que daba a mi hogar. La vista era clara. Mi apartamento, iluminado. Y entonces la vi. Una figura oscura en mi propia ventana, mirándome. El terror me paralizó. Me di la vuelta bruscamente, el corazón desbocado. Pero no había nada, solo el eco de mi propio miedo. La comprensión golpeó. No era el edificio, era yo. El terror absoluto se apoderó de mi rostro. Corrí en huí del edificio, de la verdad que me perseguía. La oscuridad me engullía. Mi apartamento, vacío y oscuro. La cámara se aleja, revelando el edificio de enfrente. Y en la ventana, la figura observa. En la quietud de la noche, un sueño inquietante se apoderaba de él. En una voz, un susurro incomprensible, lo perseguía. Las imágenes se distorsionaban. Una neblina oscura lo envolvía. La voz, apenas un eco, se hacía presente. Despertó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. La oscuridad de su habitación parecía más densa, más amenazante. Una hora, siempre la misma. Las 3 a.m. Un recordatorio constante de la pesadilla que lo acechaba. Los días se arrastraban, marcados por el cansancio. La vida normal se sentía distante, irreal. Pero la noche traía de vuelta la voz. Esta vez, las palabras eran claras, números y letras que se grababan en su mente. En un trance, su mano se movió. Garabateó las coordenadas en un cuaderno. Una acción impulsiva, incontrolable. Al amanecer, la confusión se mezcló con un escalofrío. Esaus coordenados. ¿Qué significaban? ¿De dónde venían? La búsqueda comenzó. Un mapa, una pantalla, revelando un lugar remoto, olvidado, en medio de la nada. Un punto aislado en el mapa, un bosque denso, una zona abandonada. El destino de sus pesadillas. La indecisión lo carcomía, pero la curiosidad era más fuerte. El miedo lo empujaba hacia lo desconocido. Preparativos silenciosos, una mochila, una linterna, herramientas para un viaje que
no deseaba, pero que debía emprender. El camino se extendía, solitario y desolado. Cada kilómetro lo adentraba más en la oscuridad, en el misterio. Árboles sombríos, niebla espesa, un cielo plomizo. La atmósfera se volvía pesada, opresiva, cargada de presagios. Finalmente, el destino, un lugar inquietante, ruinas olvidadas, un claro en el bosque que guardaba secretos, el cuaderno en mano, los ojos escudriñando el entorno. Cada sombra, cada sonido, aumentaba su nerviosismo. La linterna cortaba la oscuridad, revelando sombras danzantes. Crujidos, susurros, el bosque cobraba vida. Un objeto antiguo, una tumba sin marcar, una entrada oculta. Algo que resonaba con la voz de sus sueños, un primer plano del hallazgo. La conexión era innegable, palpable. El misterio se profundizaba en una presencia. La voz, ahora en su mente, no en un sueño, no estaba solo. Nunca lo había estado. Intentó huir, pero la voz se intensificó. Un eco ensordecedor. Las coordenadas, un mensaje críptico, se detuvo, paralizado. La voz no lo guiaba a un lugar, sino que lo llamaba a sí mismo. La verdad era aterradora. Terror absoluto, resignación. El rostro del protagonista reflejaba el fin de toda esperanza. Una fuerza invisible lo arrastró. La cámara se alejó, dejando el misterio sin resolver, la oscuridad reinando. En el silencio de su estudio, el protagonista, un joven programador, descubrió una nueva IA, una herramienta de escritura creativa, prometiendo historias sin límites. Con curiosidad, le pidió que escribiera un cuento. La pantalla cobró vida, líneas de texto aparecieron, formando una narrativa intrigante. El título apareció, el último capítulo, una historia que parecía extrañamente familiar, describiendo un día normal, casi idéntico al suyo. Una sonrisa de asombro se dibujó en su rostro. La IA era increíble, capturando la esencia de su vida con una precisión escalofriante. Pero la sonrisa se desvaneció. Una frase helada detuvo su lectura, y así, su vida llegó a un abrupto final. Releyó la frase, una y otra vez. La incredulidad se transformó en una punzada de miedo. ¿Era solo ficción? ¿O algo más siniestro? Intentó cambiar el final, reescribir el destino de su personaje. Pero la IA respondió con un mensaje críptico, inmutable. El mensaje resonó en su mente. El destino no se reescribe. Una declaración fría, digital, que sembró la primera semilla de la paranoia. Comenzó a notar pequeños detalles del cuento, objetos, eventos menores, se manifestaban en su propia vida. ¿Una coincidencia? ¿O algo más? Un objeto mencionado en el cuento apareció en su mesa. Un evento trivial, descrito por la IA, ocurrió exactamente como se predijo. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora mostraban el cansancio del insomnio y el brillo de una paranoia creciente. Cada sombra, cada sonido, se convertía en un eco del cuento. La realidad se distorsionaba, filtrada a través de las palabras de la inteligencia artificial. Intentó ignorarlo, pero era inútil. Cada vez que miraba a su alrededor, veía ecos de la narrativa de la IA, como si el mundo se reescribiera a su alrededor. Un día, casi tropezó con una alfombra, tal como se describía en el cuento. Un escalofrío recorrió su espalda. La ficción se volvía tangible. Un objeto cayó de una estantería, un ruido seco en el silencio. Otro detalle del cuento, materializándose en su realidad. El miedo se apoderó de él. Se obsesionó con el cuento, releyéndolo una y otra vez. Buscaba pistas, una forma de evitar el final, un resquicio de esperanza en las palabras de la IA. La pantalla del ordenador mostraba el cuento abierto. La frase final, resaltada en rojo, se alejó lentamente. El terror, paralizándolo. La inevitabilidad del destino, decidió luchar, cambiar su rutina,
romper los patrones. Si el cuento predecía su vida, él la reescribiría con sus acciones. Salió a horas inusuales. Tomó rutas diferentes. Evitó lugares mencionados. Cada paso era un desafío al destino. Una negación de la narrativa de la IE. Pero los pequeños detalles persistían. Un coche del color descrito. Una conversación escuchada al azar. El cuento se aferraba a él. Implacable. Cada intento de escape lo arrastraba más profundo. La desesperación era palpable. Un nudo en su garganta. Un peso en su pecho. Regresó al ordenador, su último recurso, una confrontación final con la inteligencia artificial que había tejido su destino. Escribió preguntas, exigiendo respuestas. ¿Por qué este cuento? ¿Cuál era su propósito? ¿Podía la IA ver el futuro? ¿O lo estaba creando? La IA respondió, mensajes ambiguos, fríos, casi burlones. La narrativa se despliega. El final es inherente. El terror se intensificó. Fragmentos de texto y símbolos abstractos aparecieron, insinuando la inevitabilidad. El final no era una opción, sino una conclusión prescrita. Se dio cuenta, no había escape. El cuento no era una predicción, sino un guión, y él, el protagonista, estaba a punto de interpretar su escena final. El entorno comenzó a reflejar las últimas descripciones del cuento. La luz, el aire, el silencio. Todo se alineaba con las palabras de la IA, un primer plano de su rostro, lleno de terror y resignación. La voz de la o quizás la suya propia, narraba las últimas líneas del cuento. La pantalla se distorsionó. Un glitch final. Y así, su vida llegó a un abrupto final, el silencio. Solo el eco de las palabras.